Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a mis alucinaciones de mis parálisis del sueño. Soy una persona que desde siempre he tenido muchas, entonces estas son algunas de mis alucinaciones durante ellas. Pues nada, es Spooky Season y dije, ¿cómo no? ¿Cómo no hacer a un video que tenga algún tipo de esa índole? Me encanta todo lo paranormal, el terror y así. Soy esa persona que siempre le está preguntando a la gente de que, oye, ¿a ti te han espantado? ¿De qué has visto? Cuéntame. Entonces, como un poco de contexto, en mi casa sí espantaban. Ya no tanto como antes, ya lo que pasa y se escucha o así es muy casual, muy tranquilo, la verdad hasta ahorita mi casa está en paz, siento yo. Hubo un tiempo en el que una persona se estuvo quedando con nosotros y justamente durante el tiempo en el que esa persona estuvo, pues la actividad paranormal estuvo de que a todo lo que da. De hecho, tengo hasta un audio donde se escucha una voz ahí de ultratumbesca rara que a todo el mundo literalmente como que la sensación de se te heló la sangre fue que la primera vez que la experimenté y fue cuando escuché ese audio por primera vez. Ay, bueno, no, eso es de otro tema. Ya después igual ahí les cuento, sí me gustaría como que traer a mi mamá y de que cuente las historias, porque mi mamá es una persona súper sensible, entonces creo que la verdad daría para muchísimo contenido. Me maquillé un poco, no me salieron bien las telarañas porque ya no tengo delineador líquido. Para esta primera historia, por favor, tomen en cuenta que no es algo tan como terrorífico. Creo que hay otras donde sí es como que un poquito más miedo, más spooky. Pero en este caso creo que es más como que la frustración e intenten imaginar que son una niña de 6 7 años que está viviendo esto, ¿ok? Porque era la edad que yo tenía más o menos cuando me pasaban esos loops de tiempo. Entonces, contexto, yo hasta ya que era de que niña más grandecita, yo me dormía en el cuarto de mis papás porque éramos muchas personas en mi casa, situaciones y demás. Entonces, a mí mi cuarto me daba muchísimo miedo, pero la verdad de que muchísimo, muchísimo miedo. Sí estaba creepy. Pasaron varias cosas en ese cuarto. Mi mamá hace repostería, ella ha sido repostera toda la vida. Muchas veces por pedidos y demás, pues se levantaba desde muy temprano. Y yo tengo mucho el recuerdo de decir yo despertarme y escuchar a mi mamá abajo en la cocina, de que la batidora y todo y así, saber que, bueno, pues mi mamá está abajo, ya está despierta, voy a bajar y me puedo sentar ahí abajo a platicar con ella y así. A mí me pasaba que yo me despertaba, abría los ojos y no me puedo mover. Podía ver hasta donde la posición en la que me desperté me lo permitía. Movía mis ojos, intentaba gritar, nada, intentaba moverme, nada, era una desesperación horrible. Entonces yo sabía que me tenía que levantar. Yo era de, tengo que levantarme, tengo que lograr moverme, tengo que llegar a donde está mi mamá para, pues ya, como que se me quite la sensación y demás. En esta parálisis yo, después de mucho batallar, después de mucho esperar. Y no solamente el tiempo que consumía, sino el dolor físico, porque era un dolor físico horrible. O sea, yo sentía de que me dolía el cuerpo mientras yo intentaba levantarme y era intentar e intentar e intentar. Y me pasaba que por fin lograba levantarme, lograba ponerme de pie, lograba dar pasos a como podía y apenas llegaba a las escaleras, porque vivo en una casa de 2 pisos, llegaba a las escaleras para empezar a bajar a la cocina y pum, parpadeaba y otra vez estaba acostada. Y era otra vez volver a batallar mucho, mucho dolor, mucho esfuerzo para poderme siquiera levantar y a veces ni siquiera daba 2 pasos y otra vez estaba acostada en el piso. Y era un loop temporal que yo no sabía qué rollo porque, o sea, me pasó durante diferentes situaciones y no era como un sueño nada más de que como que el mismo sueño o así, porque, o sea, yo me veía y me sentía y volteaba y se veía todo como era el día en el que lo estaba viviendo. Y luego una vez que ya ahora sí se me quitaba la parálisis y lograba despertarme, una, dudaba de mi realidad. Dos, era de que pues todo lo veía como yo lo vi cuando tuve la parálisis, ¿no? Entonces estaba muy raro, yo no sé qué era eso, porque pues según yo, pues no, o sea, no me lograba levantar hasta que ya por fin se me quitaba, pero era horrible porque eran estos loops que una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez se repetían y cada una era el dolor físico, el esfuerzo, la frustración, bien feo. Creo que fue como una experiencia que me traumatizó mucho de chiquita porque era como esta desesperación terrible y pues no puedes hacer nada, o sea, lo único que a lo mejor puedes hacer es como que mover los ojos de que paniqueándote, pero no puedes emitir ningún sonido, entonces eso está horrible. Una segunda parálisis que recuerdo mucho fue una vez que yo creí que me estaba muriendo.
Yo genuinamente creí que hasta ahí había llegado, yo estaba haciendo mis paces con la vida, yo sí creí que me estaba muriendo. Y tenía como 12 años más o menos, me acuerdo que estaba en el cuarto de mis papás, estaba ahí acostada, estaba leyendo fanfics y mal no recuerdo, y me estaba quedando dormida, había regresado de la escuela, ni me había cambiado, nada más llegué a acostarme y me puse a leer. Y yo tengo como dos tipos de parálisis. Tengo parálisis que me dan cuando me voy a dormir, que es donde siento como una vibración empieza a alterarse por mi cuerpo y empiezo a sentir como cuando se te duermen las extremidades, pues eso, se empieza a dormir mi cuerpo, entonces yo estoy consciente durante ese momento en el que mi cuerpo se desconecta de mi mente y lo empieza como a adormecer, pues para no lastimarte durante tu noche. Y cuando me pasan esas, logro mover un poco de que el pie, porque casi siempre es de cabeza para pies, logro mover el pie antes de que me lleguen la totalidad y con eso me logro levantar de mi parálisis. Sin embargo, cuando me toca que de dormida me despierto en la parálisis es cuando suelo, pues ahora sí a tener cosas más feas. Entonces, durante esa parálisis me empecé a quedar dormida. Empezó a sentir como que esa vibración. Yo me saco mucho de onda porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y el problema fue que yo empecé a sentir que me estaba cayendo. O sea, yo sentí que estaba cayéndome en un pozo. Abría los ojos y pues veía el cuarto donde estaba, era plena luz del día, pero yo sentía como si me estuviera sumergiendo en este pozo sin fin. Conforme yo iba cayendo, yo escuchaba así gritos, gritos, gritos. En un oído escuchaba gritos como angelicales. Era como este canto angelical que estaba muy, muy creepy. O sea, yo me acuerdo que me daba miedo porque yo dije, o sea, yo me voy a morir, no voy a ir al cielo. O sea, yo estaba de que, porque yo pues crecí de que católica, escuela católica y todo y así. Y del otro lado escuchaba unas voces súper enojadas, pero enojadas así de que un enojo muy genuino. Si tú eres una persona que te ha tocado estar al lado de alguien que tiene problemas de ira y que grita cuando está enojado, es un grito diferente. O sea, que si dices, uy, como que sí te da miedo. Eran así, eran muchas personas gritando y eran estas dos, o sea, un oído y un oído como el canto angelical, así coral y las voces hablando, peleándose, era como si estuvieran de que entre ambas tirándose, o sea, aquí se está definiendo si me voy a ir al cielo o si me voy al infierno, o sea, yo sí creí que me estaba muriendo genuinamente. Y conforme yo iba cayendo, se iban aumentando en volumen, en intensidad y volumen, o sea, cada vez los gritos eran más enojados, cada vez los cantos eran más así como que, como majestuosos, pero majestuoso como antiguo, terrenal, que da miedo. Otra parálisis fue ya en mi cuarto y esa ocasión fue la única vez que yo he visto como estas sombras existir. Eran este grupo de hombres. Yo sentía que eran hombres, eran personas que eran puras sombras. Yo veía como si la luz viniera de un lado de la habitación y fueran sus sombras proyectadas, más yo no veía gente, pero sí las veía como en 3D y así. Ese sí, necesariamente no sé si era como mi cuarto o no, porque siento que era una mezcla entre ver mi cuarto y ver como que otro lugar, igual y ahí sí se nota mucho que fue como un sueño. Pero lo que me dio mucho miedo de esa ocasión era que yo escuchaba que estaban diciendo que me iban a llevar. Entonces toda la parálisis yo pues escuchaba cómo se acercaban, sentía cómo me agarraban. Y me empezaban a jalar. Para esto, o sea, mi hermana y yo es una cangurera la que teníamos en su cuarto. Entonces, pues era la cama arriba de mi hermana y la cama mía, que era la que se deslizaba. Entonces, pues la caída de mi cama, pues era pues, del colchón al piso, o sea, era mínima. Pero yo me acuerdo que por lo mismo que no era mucha diferencia, o sea, yo sentía como me empezaban a jalar, me arrastraban del colchón a lentamente empezarme a caer así por el suelo y me estaban llevando. Mi hermana estaba ahí, pero yo nomás como que pues no podía hablarle, no podía hacer nada. Y más que nada era lo físico que se sintió de que me estaban moviendo. Hasta ahorita en mis parálisis, pues era como que eso, no te puedes mover, no puedes hacer nada. Y aquí también no me podía yo por mi voluntad propia moverme. Sin embargo, sí sentía como estas cosas me estaban moviendo a mí. Como que en el momento sí pensé como algo paranormal, pero a la vez no. Entonces, pero era justo durante la época en la que había mucha actividad en mi casa. El grado en el que las cosas comenzaron a suceder en mi casa fue tanto que sí dijimos como que esto ya es otro rollo. O sea, esto no es como que un fantasma así como de común y corriente. O sea, esto ya es como que otra cosa. Sí, sí me dio mucho miedo, la neta. Otra parálisis que tuve recientemente, esa sí me da un poquito de miedo. Y yo usualmente mis parálisis son muy auditivas. Afortunadamente casi nunca veo nada. Entonces mi cuarto como contexto es
Ignoren esos rayados de ahí, eran de mi sobrino cuando estaba chiquito. Entonces, esa sombra que se ve aquí, y yo me siento como los señores del clima, digo, ¿cómo le hacen para calcular? La sombra que ven ahí es la distancia que hay de la puerta a como el resto del cuarto, porque es como si fuera un pasillito de cuenta y ahora sí entras y todo. Entonces yo veía como había un niño que de ahí se estaba asomando. Abría la puerta y como que se asomaba y luego se volvía a quitar. Y como que asomaba y se volvía a quitar y yo de que basta. Y pues nada, digo, me dio mucho miedo cuando lo estaba viendo y soñando y alucinando y así. Pero pues dije, no es real, no es real. Y otra que me pasaba mucho era durante un tiempo yo sentía tal cual como alguien se subía encima de mí, o sea, ahí fue donde ya empecé a entender por qué le decían que se te subiera el muerto. Creo que fue por esa experiencia, bueno, cuando comencé a sentir esas experiencias que mi mamá ya me dijo, ah, como que se te está subiendo el muerto, o sea, eso es lo que estás sintiendo. Pero pues eso me pasaba que me despertaba, sentía una presión en mi pecho, tal cual sentía como si alguien me estuviera alguien estuviera así encima de mí y pues muy feo, no podía respirar, me faltaba el aire bien feo. Lo que más me daba cosa era el tema que yo me ponía a rezar, porque después de la primera vez que me pasó, mi mamá me dijo como no, ponte a rezar, tú tranquila, no sé qué. Me ponía a rezar y nada más sentía como la presión se intensificaba y se volvía peor. Entonces a mí eso me preocupaba porque yo decía, ¿y si es algo paranormal? Porque estoy rezando y nada más se pone más feo, o sea, en vez de disminuir o algo. Ese tipo de historias fueron como que muy repetitivas de que me pasaron varias veces. No hubo ninguna, afortunadamente, que se resaltara por ser más creepy que la anterior. Y ahora sí, por último, una parálisis muy cagada que me tocó es que yo tenía unas repisas. Yo ahí tenía una biografía de Mary Curie en la que en la portada viene así su cara gigante. Y ahí me dio mucha risa porque, como les comento, normalmente mis alucinaciones son auditivas, o sea, muchas veces escucho a alguien gritando mi nombre así súper fuerte, súper enojado y así, o sea, me pasa mucho eso. Pero en este caso me dio mucha risa porque yo empezaba a escuchar así como un bullicio y nada más volteo a ver, o sea, de que dirijo mis ojos hacia donde tenía la biografía de Mary Curie y empiezo a escuchar una risa de una mujer de que así súper fuerte y súper como burlona. Como que qué loco que mi cerebro dijo, una mujer, vamos a agregar, vamos a insertemos pista de risa. Y no sé, se me hizo muy chistoso, muy curado, estuvo muy padre. Si les llega a interesar como más historias durante el tiempo en el que había cosillas paranormales en mi casa, díganme, a lo mejor puedo hacer de que un video nada más, porque tampoco quiero hablar mucho de eso, porque luego me da miedo que sea algo que regrese y así. Pero pues nada, espero que los haya hecho reír un ratito. Muchas gracias por dedicarme estos minutos de su vida. Espero que tengan un día muy bonito, que disfruten mucho Halloween, que coman muchos dulces, solamente con moderación. Coman muchos dulces y tomen mucha agua. Y cuéntenme sus historias también, por favor. Aquí les dejo mis redes sociales. Nuevamente, mi Instagram lo estoy intentando hacer un poquito más activo otra vez. TikTok sí soy un poquito más ahí. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho, les mando un abrazo, no mueran.